Hola, buenas tardes. Bueno, Buenas perdón, buenos tardes. días. Buenos días. Estamos, como todos los últimos webinarios se han grabado por la tarde, estoy todavía con ese chip. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días a todos, ¿qué tal? Bien, a ver, estamos una vez más en uno de nuestros webinarios dedicados al claustro de profesores que conforma Liceus, en donde queremos pues que prácticamente la gente que se acerca a nuestro centro y a nuestra biblioteca y a nuestro, en general, nuestro universo de humanístico, pueda conocer de primera mano a las personas que están detrás de los ordenadores, a los profesionales que forman parte de ese claustro de profesores inmenso y hoy tenemos estamos encantados de tener a Miguel Ángel Novillo. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es lo más importante ahora mismo que estás haciendo? Queremos que nos cuentes quién eres, qué haces, cuál ha sido un poquito tu formación. Bueno, pues yo voy a tratar de ser muy breve con objeto de no atorar a las personas que estén o vayan a ver el vídeo y voy a contestar un poquito la escaleta que has presentado. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Y qué es lo que puedo aportar a Liceus y al proyecto en sí. Pues bien, yo soy, como tenéis en la diapositiva, Miguel Ángel Novillo López, soy doctor en Historia Antigua y actualmente pues ejerzo como profesor ayudante doctor de Historia Antigua en la UNED, en la sede central de Madrid. Si bien es cierto que la historia antigua pues es un campo bastante amplio, yo estoy especializado fundamentalmente en historia de Roma y en lo que viene denominándose textos y también cultura material de la civilización romana. Dentro de la civilización romana, bueno, hay varios periodos que tampoco pretendo abrumar muy mucho, pero bueno, fundamentalmente en Tardo República y Alto Imperio. No obstante, pues bueno, también soy un apasionado del mundo griego, del mundo mesopotámico, del mundo egipcio, es decir, todo lo que pueda oler antigüedad, pues ahí que estoy yo porque la verdad que me embelesa. Yo siempre lo digo y es algo que vamos a ver y vamos a decir hoy que seguimos siendo romanos y por ahí va a ir un poquito el hilo conductor. Bueno, Eh, eres Miguel Ángel, por tanto, miembro además de varios proyectos de investigación, lógicamente, siempre vinculados a ese ámbito, a la historia antigua y además a la didáctica de la historia. Es decir, que además has estado en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, en la Universidad de Gli Studi de Trieste, en la Universidad de Porto. Es decir, que tu colaboración a nivel internacional ha sido importante siempre en ese ámbito, en el ámbito didáctico y de la época, sobre todo en historia antigua, en la época de Roma, ¿no? Claro, la verdad que, bueno, mi carrera pues se ha centrado fundamentalmente en la historia antigua y también en la didáctica de las ciencias sociales y las humanidades. Es decir, bien es cierto que hay que hacer investigación, pero también hay que hacerla llegar no solo a un círculo de especialistas, a un círculo académico relativamente no cerrado, pero sí limitado. Y lo que hay que hacer también, pues bueno, es intentar llegar a un círculo mucho más amplio, a un público, a unos usuarios mucho más heterogéneos y en este sentido, pues la didáctica pues juega muy mucho a nuestro favor. Después, pues bueno, hay varios contextos o recursos ambientales, como puede ser el aula, como puede ser el museo, la escuela taller, el propio yacimiento arqueológico. Entonces, en ese sentido sí que jugamos o juego muy mucho con esos contextos. Siguiendo un poquito, Pilar, la escaleta que has presentado al principio,
y es algo que hasta tú me has preguntado en más de una ocasión, es porque me siento interesado por la historia antigua o dónde nació mi interés por la historia antigua y sobre todo por la historia de Roma. Era una pregunta que tenía justamente a continuación, así es que me viene fenomenal. Claro, entonces mucha gente me dice, bueno, Miguel Ángel, ¿y cuál es tu interés? ¿Cuál es por qué motivo o cómo llegó a ti la historia antigua? Pues aunque parezca curioso y bueno, pues soy consciente de que la siguiente afirmación pues no puede gustar a todo el mundo. Ser polémica, vamos a ser polémicos. No puede gustar a todo el mundo. Bueno, a mí hay dos cosas dos recursos que a mí siempre me ayudaron muy mucho. La primera fue la Odisea, es decir, la Odisea de Homero, yo la leí pues siendo un preadolescente, es decir, bien es cierto que me regalaron mis padres una edición, no la edición de adultos, sino una edición más para un colectivo de lectores más pues preadolescentes, de 10, 11, 12 años. Y bueno, pues me picó la curiosidad por la cultura clásica. En ese sentido, pues ya me orienté un poquito por Grecia y ya luego fue Roma la que me embelesó por completo. Y también, y es aquí donde puede generar un poquito de polémica, pues los tebeos, los cómics de Goscinny y Uderzo, Asterix, que a mí siempre pues me llenaron y bueno, en un tono un poco cómico, si bien es cierto, pues bueno, que jugaban la relación pasado-presente porque Goscinny y Uderzo eran dos provocadores, o sea, solo hace falta ver el número de Asterix en España para ver la España de los años 60, de ese despegue hacia, entre comillas, muy mucho la modernidad. Fue a partir de ahí, pues eso, con 10, 11, 12 años, cuando me empezó a interesar toda la cultura clásica y sobre todo todo el mundo de Roma, su civilización, la arqueología, lo que me llamó. Entonces yo ya en el instituto, pues bueno, fui de los pocos de letras puras, de latín y griego, y yo tenía desde muy temprano, desde muy temprano clara la idea de que quería hacer historia, además historia antigua. Me costó algún rifirrafe, en la familia, pero bueno, hoy en día puedo decir que creo que he elegido el camino correcto y bueno, las personas que en su día pues a lo mejor mostraron cierta reticencia, pues hoy no. Es curioso, Ángel, es un denominador común. Todos los que estamos entusiasmados por las letras, cuando en algún momento, bueno, no fue mi caso porque yo vengo yo he hecho el camino absolutamente al revés. Yo primero fui persona de empresa y terminé vocacionalmente en el mundo humanístico, pero quizá porque siempre lo había tenido ahí como una asignatura pendiente. Pero comentaba, el denominador común de toda la gente que decide, que estudia letras, es primero que lo hacen absolutamente por vocación, o sea, es una cuestión vocacional, y la segunda es encontrarse en muchas, bueno, ahora yo creo que ya no tanto, pero ha habido una época en la que había un enfrentamiento total generacional entre nosotros y nuestros padres, que pensaban que eso de las letras y que eso de las humanidades no servía absolutamente para nada, cuando creo que sirve para todo. Es decir, cuando uno ya tiene la cabezonería de seguir adelante, se da cuenta de que en la vida el haber estudiado humanidades, en mi caso, por ejemplo, te sirve absolutamente para todo. Es decir, creo que un estudiante de humanidades está preparado prácticamente para afrontar cualquier tipo de habilidad en cualquier empresa, mejor probablemente que otras muchas carreras que son mucho más específicas y que, bueno, pues le sacas de ahí. Tampoco es cuestión de confrontar letras y ciencias
pero sí al menos, pues bueno, valorar o al menos poner al mismo nivel de la balanza las competencias científicas o técnicas y las humanísticas. Hoy en día, pues en los procesos de selección están valorando muy mucho esas competencias, las professional skills, mucho más humanísticas, es decir, la capacidad pues del desenvolvimiento lingüístico, social, cultural, pues sí se valora muy mucho y es algo en lo que las letras pues pueden aportar muchísimo. No sé si contestaba Pilar a esa pregunta. Sí, y un poco lo que también quería era aprovechar para, después de explicar un poquito cómo había salido esa vocación realmente y cómo eso te había llevado a estudiar y, por lo tanto, a profundizar en el conocimiento de todas esas áreas, tanto de disciplinas además, como son la arqueología, como son las TIC, la didáctica. Y tú eres el profesor, digamos, el modelo de profesor que también colabora con Liceus de una forma como asesor externo. Es decir, hasta ahora otros compañeros asesoran, pero coordinan, tutorizan, digamos, su implicación dentro del proceso del aprendizaje en los programas formativos es más de full time. En el caso tuyo, afortunadamente, lo que tenemos es tu asesoría, tu colaboración en aquellas materias o en aquellos cursos que requieren de profesionales o en tu caso, académicos, que tengan un conocimiento y que puedan aportar materiales, puedan revisarlos, puedan asesorarnos. Y en ese caso, tu participación en Liceus desde ese punto de vista de asesoría y colaboración está en los cursos de experto en educación TIC y patrimonio cultural y el último que estamos ofertando, que es el máster en gestión de proyectos arqueológicos y museográficos. En ambos, tu participación, básicamente, ¿en qué área, en qué módulo y en qué especialidad se ha concretado? Coméntaselo un poquito a aquellos alumnos que están interesados en realizar estos cursos. Fenomenal, Pilar. Pues vamos a ver, has explicado muy bien cuál sería mi rol pues dentro del proyecto Liceus, que no soy un profesor al uso como todos el resto de compañeros que bueno, ya has presentado con anterioridad, sino que pues, bueno, mi labor se limita única y exclusivamente a un asesoramiento académico y de contenido, es decir, cerciorarnos de que todos los contenidos curriculares pues están correctamente articulados, están correctamente redactados, que cumplen al 100% con unas exigencias pues acordes a bien a un curso de experto o bien a un máster, y en este sentido, pues desde mi experiencia o trayectoria o lo que puedo, donde más puedo aportar, son, como muy bien indicas, en ese curso de experto en educación TIC y patrimonio cultural y en el máster en gestión de proyectos arqueológicos y museográficos, lo que comúnmente venimos llamando MAPAM. En este sentido, mi labor, independientemente pues, bueno, de la revisión o el asesoramiento junto con los coordinadores del máster de todos los contenidos, donde más puedo aportar o donde más se puede ver mi impronta es particularmente los contenidos fundamentalmente de historia, de didáctica, de museografía y de arqueología. ¿De acuerdo? Claro, en ese curso de experto en educación TIC y patrimonio cultural, junto con Cristina Fernández Lasso y Mar Durán, que en realidad son las responsables de ese curso de experto en educación TIC y patrimonio cultural, pues bueno, yo he ido aconsejando, asesorando, pues con objeto, como decía, de que los contenidos fueran los correctos, que no existiese el solapamiento, que estuvieran actualizados, que cumplieran una metodología
idónea, también buscando que, y esto es muy importante y me gustaría incidir muy mucho en ello, pues que el alumno en la medida de lo posible pues no tuviera un rol de pasividad, sino que se mantuviera activo y pues qué mejor manera que con ese seguimiento por parte de las profesoras tutoras, con una serie de actividades, con un contacto prácticamente directo. Hoy en día las nuevas tecnologías es lo que permiten, y en el máster en gestión de proyectos arqueológicos y museográficos, el MAPAM, pues bueno, mi labor se va a centrar fundamentalmente en el asesoramiento en el módulo 3, que está dividido a su vez en siete temas. A su vez, esos 7 temas subdivididos en varios epígrafes, y, como decía, mi labor se ha fundamentado básicamente en asesorar, fortalecer en la medida de lo posible los contenidos relativos a la didáctica del patrimonio, la didáctica de la historia, la museografía, la musealización, las nuevas tendencias educativas al respecto, es decir, ahora que está muy en boga, que parece que, pues bueno, hemos descubierto la pólvora, hemos descubierto la fórmula de la Coca-Cola, cuando son recursos que ya se venían utilizando desde la escuela nueva, desde tiempos de Giner de los Ríos a comienzos del siglo XX. Es decir, hoy en día, pues cuando hablamos de rutinas de pensamiento, de gamificación, son nuevos aprendizaje basado en proyectos, en problemas, son nuevas terminologías, pero en resumidas cuentas se venían utilizando desde antiguo. Fijaos, yo siempre digo que el mérito se lo han llevado hombres y mujeres del siglo XIX, siglo XX, cuando ya Quintiliano de Calahorra, en el siglo II después de Cristo, un hispano, pues ya ponía en práctica muchos de los recursos que venimos utilizando hoy en día, y por eso digo que en cierta medida pues seguimos siendo romanos, o al menos herederos directos de ello. Por lo tanto, mi rol, mi labor no es la del profesor al uso, es decir, no me vais a ver impartiendo una lección, sino, pues bueno, en la medida de lo posible, pues voy a intentar siempre en coordinación directa pues con los coordinadores del máster y las profesoras y profesores del mismo, pues bueno, dejar mi impronta, dejar mi sello histórico y didáctico en el temario, en el contenido, que espero, pues bueno, que resulte de gran utilidad al alumnado y, sobre todo, pues que cumpla con sus expectativas. Y hablando de Quintiliano, volvemos a Roma. También contamos, gracias a tu generosidad, con un pequeño curso express que nos has regalado en base a, bueno, pues toda una labor de investigación que te ha llevado además a publicar un libro, el de la vida cotidiana en Roma, y que se ha transformado en un pequeño curso express que la gente, si quiere hacer una aproximación muy rápida y muy breve, la pueden hacer a través de este curso express. Y en ese curso, en la vida cotidiana en Roma, en ese libro, ¿qué es lo que el lector o el alumno va a encontrar brevemente? Porque claro, la vida cotidiana en Roma es... Podríamos estar hablando largo y tendido de la vida cotidiana o de la vida privada. Resume, Miguel Ángel. Que también aparece. Entonces, bueno, es un libro que se publicó en primera instancia en 2013, ahora en 2020 se ha reeditado una versión mucho más ampliada, revisada, mejorada, y podemos ver la vida ya no solo de un ciudadano romano desde que se levanta hasta que se acuesta, sino también de los comúnmente conocidos como los otros, que no han aparecido tanto en la historiografía dedicada a la vida cotidiana en Roma. Es decir, podemos ver desde lo que hacía un niño hasta lo que hacía un esclavo, un anciano, espectáculos, dietas, cómo era la casa, cómo era el día a día de un ciudadano romano. Es decir, vamos a coger una máquina de tiempo. Miguel Ángel, ¿hemos cambiado mucho o verdaderamente seguimos siendo romanos? Hombre, en algunas cosas hemos cambiado. Es decir, Roma cambió. Es decir, Roma, estamos hablando de una civilización
con más de un milenio de historia, y el gran acierto de Roma y lo que permitió a Roma ser lo que fue su habilidad de adaptación, es decir, su habilidad de cambio. Entonces, en este sentido, nosotros también seguimos siendo, en cierto sentido, romanos. En cierto sentido, nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar sigue siendo romana, y es algo que ya no vemos solo pues en las obras públicas, en el derecho, en la propia lengua, sino incluso en nuestra manera de ser, de pensar, de actuar, de comportarnos e incluso de socializarnos. Y a partir de ahí, bueno, sobre todo tu experiencia como académico y experto en Roma, lo que te ha llevado es a un gran número de publicaciones. Tenemos Cleopatra, tenemos Julio César, tenemos bueno, César en Hispania. Todo este compendio, digamos, de publicaciones, al final lo que me lleva a pensar es qué tienen de parecido, si es que tienen algo, los antiguos mandatarios con respecto de los actuales. Es decir, cómo hubieran vivido en Roma una crisis como la que estamos viviendo actualmente. Bueno, pues tuvieron varias. Y como decía antiguamente Tucídides, la historia es cíclica y lamentablemente, pues bueno, la historia se repite, y ya lo decía el acerto ciceroniano, es decir, nihil novum sub sole, nada nuevo hay bajo el sol. Seguimos siendo romanos, y los políticos de hoy en día no difieren muy mucho de los de 2000 años atrás. Siguen utilizando pues bueno, las técnicas muy parecidas en oratoria, en retórica. Los procesos electorales no han diferido muy mucho, es decir, los procesos electorales de voto, de recuento, sí, es decir, existe el sufragio universal, pero digamos que la esencia del derecho, la esencia de la política, la esencia de la vida pública y privada sigue siendo prácticamente la misma. Y el Imperio Romano también vivió crisis sociosanitarias, y si no, pues que se lo digan a Marco Aurelio, o posteriormente Aureliano con esas crisis sanitarias, con esas pestes que vivieron. Entonces, un consejo para aquellos que dicen que esto de estudiar humanidades o mirar atrás no sirve para nada. ¿Crees que puede ser un aprendizaje útil e importante para nuestra vida diaria, para incluso hasta en la forma de enfocar nuestros trabajos, Miguel Ángel? Es fundamental, es decir, todo es sumativo, pero es que no solo ocurre con las letras propiamente dichas, o con la historia en sentido estricto. Es decir, todo es sumativo. Las ciencias, las letras, y en concreto, pues yo siempre me gusta decir lo siguiente, que es algo que decimos todos los del gremio. El estudio, o al menos el acercamiento del pasado, nos permite entender, si no todo, un poquito mejor el presente, y evitar en un futuro los fallos del pasado. Bueno, y ya por último, tienes redes sociales, te pueden encontrar tus trabajos Sí, en algunos sitios específicamente. Pilar, tú has proyectado, digamos, las monografías o los libros que he ido publicando últimamente, pero luego hay otros muchos trabajos, tanto con carácter académico como con un lenguaje divulgativo. Entonces, en este sentido, pues todos mis trabajos, o buena parte de ellos, los pueden encontrar en distintos portales, como pueden ser Dialnet, como puede ser academia.edu, como puede ser ResearchGate. En ese sentido sí que pueden acceder y descargar buena parte de esos trabajos. Y los libros, por supuesto, estarán en Amazon, en el Corte Inglés y en otros muchos sitios, ¿no? Las publicaciones, los libros en Amazon, Corte Inglés, FNAC, Visor, La Central,
en varias librerías vamos, se pueden encontrar sin ningún problema. Pues Miguel Ángel, ha sido todo un placer contar contigo, contar con tu, bueno, pues con tu didáctica de esa parte importante que es Roma, pero que esto es simplemente un resumen. Espero que nos deleites en un futuro con algún webinario más específico de esa parte tan importante de la historia como es Roma y podamos conocer a lo mejor un poquito en profundidad, o bueno, en profundidad imposible, pero sí de alguna manera hacer un pequeño viaje por el conocimiento de personajes pues como Cleopatra, Julio César, de alguno de estos de los que bueno, ya has escrito, pero que todo el mundo pues tenemos siempre mucha curiosidad por conocer más en profundidad. Pues yo, Pilar, encantado de coger las riendas de esa nave y que se suba el mayor número de pasajeros posible. Bueno, pues como buen Ulises, te seguiremos en tu aventura y navegaremos contigo en ese Fenómeno. conocimiento de esa parte de la historia. Gracias nuevamente, Miguel Ángel, por tenerte con nosotros hoy y bueno, hasta el próximo webinario. Fenómeno, un saludo. Un saludo, Miguel Ángel, hasta ahora.